Mi relato sucedió en un pueblo de Pátzcuaro. Cuando era joven, trabajaba como repartidor. Llevaba quesos y otros productos caros a tiendas y restaurantes de la región. No era un mal trabajo, pero los caminos que tenía que recorrer, a veces, parecían salidos del mismísimo infierno. Me tocaba viajar con don Luis, un hombre pequeño, de apenas 1,5 metros, pero con una mirada y una fuerza impresionante. Podía subir al hombro cajas pesadas sin soltar una sola gota de sudor, y aunque su tamaño no imponía, su mirada sí, era la de alguien que ya había visto demasiado. Una tarde nos tocó llevar mercancía a un pueblo alejado. Por la distancia se nos hizo tarde. Recuerdo que don Luis, con una voz seria, me dijo: "Conduce despacio, muchacho. Esta carretera se pone rara cuando cae la noche". A los pocos kilómetros vimos varias patrullas estacionadas al lado del camino, pero de los policías no había ningún rastro. El ambiente se puso denso, silencioso. Ni un solo carro venía en dirección contraria, pero por suerte logramos entregar la mercancía. Sin perder tiempo, emprendimos el regreso. Al salir del poblado, una camioneta llena de hombres armados nos rebasó a alta velocidad. No había duda, no eran policías. Don Luis me miró con el rostro pálido y me dijo: "No sigas por ahí, vámonos por el camino viejo". Sin pensarlo, tomamos una vereda de tierra. El carro daba saltos por lo irregular del terreno, pero al menos estábamos lejos de esos hombres. Rodeamos una montaña entera. Don Luis trataba de tranquilizarme. Me decía que por ese camino llegaríamos con bien, siempre y cuando no nos cayera la noche. Pero por más rápido que iba, la oscuridad terminó alcanzándonos. A lo lejos se veían casitas apagadas, abandonadas, con techos torcidos y ventanas rotas. El viento soplaba entre los árboles y los faros apenas iluminaban unos metros del camino. Todo se sentía extraño, demasiado callado. De pronto, don Luis me apretó del brazo y me dijo en voz baja: "Apaga las luces y el motor". Pensé que había visto hombres armados, así que obedecí sin preguntar, pero al apagar todo, lo escuché. A lo lejos, se oía la voz de una mujer. Era un susurro que se fue volviendo más como un lamento, y en segundos, ese lamento se convirtió en un grito desgarrador, tan agudo que sentí los pelos del cuello erizarse. No era la clásica llorona, no gritaba: "Ay, mis hijos". Era algo distinto, más salvaje, más profundo. Un grito que parecía salir de alguien que no era humano. Del miedo, estuve a punto de abrir la puerta y salir corriendo, pero don Luis me detuvo. "Quieto", me dijo, "no hagas nada tonto. Quédate callado. Ya pasará". Y ahí nos quedamos, a oscuras, con la luna que apenas iluminaba el camino y los lamentos resonando entre los árboles. Por más que miraba a todos lados, no veía nada, hasta que levanté la vista y la vi. Era una mujer que flotaba entre los árboles, a unos 5 metros de altura. Sus brazos estaban extendidos, el cabello era largo, moviéndose con el viento. Su rostro no era humano, y mientras avanzaba sobre nosotros, gritaba tan fuerte que sentí que el alma se me iba del cuerpo.
Cerré los ojos, con mucha fuerza. El grito pasó justamente encima de nosotros. Don Luis me sostuvo del brazo para que no hiciera nada tonto y no hiciera ruido. El aire se volvió helado, y entonces solo hubo silencio. Cuando abrí los ojos, vi cómo esa figura se alejaba flotando, perdiéndose entre la neblina. Quise encender la camioneta, pero don Luis me detuvo otra vez. Espera, me dijo, hay que darle tiempo para que se vaya del todo. Esperamos, minutos que fueron eternos. El miedo me tenía paralizado, pero al fin don Luis me ordenó avanzar. Ahora sí, vámonos, no mires atrás. Y así lo hice, con las manos temblando. Conduje lo más rápido que pude hasta llegar al siguiente poblado. Los días siguientes seguimos trabajando, como si nada hubiera pasado. Pero el miedo seguía ahí, atorado en mi pecho. Hasta que una mañana el jefe nos avisó que teníamos que regresar al mismo pueblo donde vimos a esa mujer. Esa fue la última vez que fui a trabajar. Renuncié sin avisar. Ni siquiera le dije nada a don Luis. Simplemente desaparecí del trabajo y regresé a mi pueblo. Años después me enteré de algo raro. La empresa cambiaba de chofer cada poca semana. Siempre el mismo patrón. El único que no se movía de ahí era don Luis. Él seguía ahí, recorriendo los mismos caminos, en la misma camioneta, acompañando a los nuevos conductores. Dicen que cuando un novato entra a la empresa, don Luis es el primero en ofrecerle el recorrido por esa ruta, y que más de uno ha escuchado el mismo grito. Cerca de las 10 de la noche, viajábamos de Victoria a Río Verde. Veníamos 3 compañeros haciendo convoy. Yo iba en medio y vi que el compañero de adelante se le reventó una llanta del segundo remolque. Por el radio le empecé a avisar y total, nos orillamos. Estábamos poco antes de llegar a Cerritos. Aquel compañero no tenía mucha experiencia, pues apenas tenía un mes trabajando en este bonito oficio. Tendría unos 22 años, era muy joven todavía. Le ayudamos a cambiar la llanta y entre plática y risas tratábamos de pasar el rato, hasta que de repente escuchamos una voz que decía, Padre que estás en el cielo, y lo demás del rezo, pero eran murmullos, como si alguien lo repitiera a lo lejos, entre el aire. Los 3 nos miramos al mismo tiempo. Cada quien buscaba con la vista a su alrededor, intentando encontrar quién lo había dicho, pero no había nadie, ni luces, ni pasos, nada. En ese momento supe que no era el único que lo había escuchado, pero nadie se atrevió a decir una palabra. Seguimos cambiando la llanta, tratamos de reír otra vez, haciendo bromas, y de pronto se volvió a escuchar, Padre nuestro, que estás en el cielo, y otra vez los murmullos. La risa se nos borró en un segundo. Uno de mis compañeros dijo, ¿escucharon eso? Y nosotros respondimos, sí, sí lo escuchamos, desde hace rato. Le pedí que nos apuráramos, porque el miedo ya me estaba calando hasta los huesos. Las caras de mis compañeros decían todo, estaban igual, asustados. Mientras terminábamos de apretar las tuercas, escuchamos pasos como si varias personas estuvieran alrededor, acompañándonos en la oscuridad. Pero no había nada. Terminamos por fin, así que subimos a los camiones y seguimos nuestro camino. Apenas habríamos avanzado unos 500 metros, cuando vi que el camión de mi compañero
empezaba a zigzaguear de un lado a otro, como si hubiese perdido el control. Así que agarré el radio y le dije: «Compa, ¿qué pasa?». Y me respondió con una voz temblorosa, entrecortada: «Ayúdame, la muerte viene conmigo». En ese momento logró controlar el volante y se detuvo. Nos bajamos corriendo de los camiones. Cuando lo vimos, estaba pálido, empapado en sudor y temblando como una hoja. Nos dijo que una mujer de cabello rubio estaba sentada en el lado de su copiloto, que le gritaba una y otra vez: «Te vas a matar, te vas a matar», mientras le movía el volante con fuerza. Dijo también que nunca nos habló por el radio, que mientras veía a la mujer no podía moverse. Revisamos el camión por dentro y fuera, pero no había nadie. La mujer que él decía haber visto había desaparecido. El susto fue tan fuerte que mi compañero nunca volvió a manejar un camión. Renunció al día siguiente y no quiso volver a hablar del tema. Pero, ¿qué fue esa mujer que se le apareció de noche? Por mi parte, creo que fue una alma malvada. Una mujer que quiso llevarse a mi amigo, pero por suerte no lo consiguió. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que eres esa mujer? Gracias por escucharme. Hola a todos, soy de Sinaloa y lo que estoy a punto de contarles, puedo afirmar que es una historia de terror verdadera, porque mi familia lo vivió y por poco perdemos la vida. Cuando llegaron las vacaciones, íbamos rumbo a Tijuana. En el camino pasamos por una zona muy conocida, la famosa Rumorosa, un tramo de montañas inmensas, lleno de curvas, muy peligrosas, donde en tiempos pasados era un riesgo enorme conducir por allí, ya que solo contaba con 2 carriles, uno de ida y el otro de vuelta. Se dice que muchos conductores murieron allí, cuando por un descuido sus autos cayeron al vacío. Al empezar a subir la carretera, la Rumorosa, vimos un hombre parado justo en medio de la pista, exactamente en la zona donde los autos suelen desviarse y caer al abismo. El hombre apareció de la nada, como si se hubiera materializado frente a nosotros, a solo unos metros del auto. Mi papá se asustó tanto que casi perdemos el control. El auto estuvo a punto de salirse de la carretera, pero mi madre, entre gritos, alcanzó a decirle: «No te detengas, sigue manejando». Desde el asiento trasero, solo alcancé a ver cómo el carro pasó por encima del hombre. Pero lo más extraño fue que no se sintió absolutamente nada. Ni un golpe, ni un sonido, ni un impacto. Nada. Mi papá iba temblando, nervioso, y cuando por fin logró calmarse y recuperar el control, dijo que se iba a detener, que tenía que ver si aquel hombre estaba bien. Mi madre lo detuvo enseguida. «No te pares, sigue hasta salir de la montaña». Su voz era firme, como si supiera algo que nosotros no. Tiempo después, volvimos a pasar por la carretera, a Rumorosa, y vimos al mismo hombre, pero esta vez estaba tirado en el suelo, justo en el mismo punto donde lo habíamos visto aquella noche. Parecía como si alguien lo hubiera atropellado. Mi padre frenó un poco, pero luego siguió su camino en silencio. Nadie dijo nada. No hizo falta. Con los años, mi familia llegó a una conclusión. Creemos que ese hombre no era un ser vivo, sino un espíritu malvado que se aparece a los conductores en esas carreteras. Un espanto que provoca accidentes para arrastrar a más víctimas al fondo del abismo. Dicen que los que se asustan y tratan de esquivarlo
pierden el control y caen sin remedio entre las rocas. Desde entonces, mi papá aprendió a pasar por la rumorosa con más cautela. Conduce despacio, sobre todo cuando se acercan las curvas, y nunca, nunca vuelve a mirar hacia el centro del camino por miedo a volver a verlo. Gracias por escuchar. Esto que voy a contarte, no lo olvido un solo día. Y te lo digo como alguien que ha pasado media vida detrás de un volante. Soy trailero desde hace más de 20 años y he recorrido todas las rutas que cruzan Colombia, desde Santa Marta hasta Cali. Pero la Ruta del Sol, esa carretera larga que va bordeando montañas y precipicios, es la que más respeto, no solo por sus curvas, sino por lo que pasa cuando cae la noche. Era un miércoles, hace unos 3 años. Tenía que llevar un cargamento de cemento desde Barranquilla hasta Bogotá. Salí en la tarde, planeando dormir en Aguachica, pero por cosas del trabajo me retrasé, así que decidí seguir de largo, manejando de noche. Ya eran casi las 2 de la madrugada, cuando pasé por el sector del Alto de los Padres. El camino estaba completamente solo, y la neblina cubría por completo. La visibilidad era pésima. Encendí las luces auxiliares y tuve que bajar la velocidad. La radio CB apenas captaba señal, pero de repente escuché algo. Era una voz débil que decía: ¿quién anda ahí? ¿Alguien me copia? Respondí por costumbre: adelante, compañero, lo escucho. Hubo un silencio largo. Luego la voz volvió: gracias, soy el camión 47. Llevo varado varias horas. Estoy antes del puente viejo. Le pregunté que si necesitaba ayuda, si quería que avisara a tránsito, pero no me respondió. Solo se escuchó una especie de suspiro y después hubo estática. Seguí manejando, un poco confundido. No recordaba haber visto ningún camión varado atrás, y menos con ese número. Pero al llegar al puente viejo, me quedé helado. Había un tráiler completamente destrozado al costado del camino, con el logo de una empresa que conocía muy bien. Era la misma compañía para la que yo trabajaba. Frené, bajé del camión y me acerqué con mi linterna en mano. El tráiler tenía pintado en grande: Camión 47. Me quedé en silencio por unos segundos. El aire olía a metal caliente y aceite quemado. El choque no parecía reciente. El vehículo estaba oxidado, lleno de polvo, como si llevara meses ahí. Sentí un escalofrío y regresé rápido a mi camión. Encendí el motor y me fui sin mirar atrás. Pero apenas avancé unos metros y la radio volvió a sonar: gracias por detenerte, compañero. Nadie más lo hizo. Pegué un frenazo y apagué la radio. Las manos me temblaban. Encendí un cigarro solo para calmarme, aunque la verdad es que no suelo fumar. A lo lejos, las luces traseras del tráiler destruido seguían encendidas, parpadeando lentamente. A la mañana siguiente, llegué al punto de descanso de la Lizama. Ahí me encontré con don Reinaldo, un viejo conocido que llevaba décadas en la carretera. Le conté lo que me había pasado, todavía con el corazón acelerado. Él me miró serio y me dijo:
Dijiste que era el camión 47. Asentí. Hermano, ese camión se accidentó hace casi 5 años. Murió el conductor y su ayudante. Fue justo antes del puente viejo, igual como lo viste. Sentí que se me iba la alma al piso. Le pedí más detalles y me contó que el conductor era un tipo joven, muy querido entre los choferes. Se llamaba Mauricio y le apodaban el Mono. El día del accidente, cuentan que iban hablando por radio, pidiendo ayuda porque los frenos se habían ido. Y después solo hubo silencio. Entonces, dicen que a veces se oye su voz por la frecuencia 19, pidiendo auxilio, igual que esa noche. Intenté convencerme de que solo era una coincidencia, que quizás escuché una grabación vieja o una interferencia, pero no podía sacarme de la cabeza lo del gracias por detenerte. Al llegar a Bogotá, entregué la carga y me fui al patio de la empresa. Allí estaba el jefe de operaciones y le pregunté por curiosidad sobre el camión 47, que si seguía registrado. Me miró raro y dijo: ese número está retirado, no se volvió a usar desde el accidente del Mono. Le conté lo que me pasó, esperando que se riera o me dijera que era un cuento, pero solo se quedó callado. Luego, bastante serio, me llevó a la oficina, sacó una foto vieja de los archivos. Era Mauricio, el conductor del camión 47, y te juro por mi vida que era el mismo rostro que había visto reflejado en el espejo retrovisor mientras manejaba la noche anterior. ¿Sí? ¿Por qué no te lo conté? Pero por un momento, justo antes de que sonara la radio, vi por el espejo una silueta sentada detrás de mí. Pensé que era mi sombra, pero ahora sé que no. Desde entonces, cada que paso por la ruta del sol, dejo un cigarro nuevo sobre el tablero, en memoria del Mono. Y no es broma. Cada vez que lo hago, la radio se queda en silencio toda la noche. Pero si alguna vez olvido dejarlo, la frecuencia 19 se activa sola y se escucha una voz lejana que dice: ¿me copias, hermano? El camión 47, pidiendo auxilio. Así que si alguna vez vas por la ruta y escuchas esa llamada, no respondas. Esto que les voy a contar me pasó hace unos años, en el tramo de Matehuala a San Luis Potosí, por la carretera 57. Yo llevaba más de 10 años en el volante, y aunque ya había escuchado de muchas historias en la zona, que si aparecían mujeres de blanco, que si los autos se descomponían sin razón, nunca les di importancia. Hasta esa noche. Era principios de septiembre. Venía de Monterrey con una carga de acero rumbo a Querétaro. Salí tarde del patio y me agarró la noche a medio camino. Eran como las 11:40, cuando pasé el último retén antes de Matehuala. Ya no había casi tráfico, solo algún otro tráiler lejano y el sonido del viento golpeando los espejos. El cielo estaba despejado, pero el aire se sentía pesado, como si se presintiera una tormenta. Encendí la radio, pero no se escuchaba ni un solo ruido. En ese tramo normalmente se oyen los traileros bromeando o reportando radares, pero esa noche nada, solo había silencio. Iba por el kilómetro 54, un punto donde hay una vieja capillita al lado derecho.
con veladoras y flores marchitas. Siempre me había dado mala espina ese lugar. Justo al pasar por ahí, vi algo que me hizo frenar de golpe. Era una niña, parada justo en el camino. Tenía un vestido blanco, bastante sucio, y el cabello largo, enredado. La primera reacción que tuve fue de coraje. Pensé que era una broma, o que alguien la había dejado allí. Pero cuando bajé un poco la velocidad para poder verla, me di cuenta que no se movía, solo me miraba. Tenía una expresión bastante vacía, ni miedo, ni tristeza, nada. Yo seguí, pero pasé despacio. En el retrovisor todavía se veía inmóvil, hasta que la oscuridad la consumió por completo. Yo seguí manejando, tratando de no pensar, pero unos minutos después, escuché un golpe en la parte trasera del tráiler. «Madre mía», grité. Pensé que se había soltado algo de la carga, o que otro camión me había pegado por detrás. Me salí de la carretera y bajé con una lámpara para revisar el tráiler. Revisé los seguros, las llantas, pero todo estaba bien. Ni una marca, ni un golpe. Pero lo peor fue cuando miré la caja. Había huellas pequeñas, de pies descalzos, marcadas en el polvo del remolque. Juro que sentí un frío que me recorrió la espalda. Subí de un salto a la cabina y arranqué sin mirar atrás. Avancé unos kilómetros más, y justo antes de llegar al entronque con Cedral, vi por el espejo algo que me hizo soltar el volante un segundo. Había una sombra sentada en la parte trasera de la cabina, justo detrás del asiento del copiloto. Me froté los ojos, pensando que era el cansancio, pero ahí seguía. Era una figura pequeña, quieta. Encendí la luz interior, volteé, pero ya no había nadie, solo el asiento, con la manta doblada que uso para dormir. Intenté tranquilizarme, puse música, bajé la ventana, todo para no dormirme ni pensar en eso. Pero entonces, la radio USB que llevaba apagada se encendió sola. Entre la estática se escuchó una voz infantil muy bajita diciendo: «¿Por qué no me ayudaste?». Pegó un brinco mi corazón. Apagué la radio, pero volvió a encenderse sola. «¿Por qué no me ayudaste, señor?». Yo no sabía si gritar, llorar o aventarme del camión. Me puse a rezar, cosa que no hacía desde niño. Cuando por fin vi las luces del pueblo, fue como ver el cielo. Entré directo a la gasolinería de Matehuala. Me estacioné temblando. El guardia me vio pálido y me ofreció un café. Le conté lo que me había pasado. Solo me escuchó y dijo en voz baja: «Usted tuvo suerte, amigo. A muchos ya no les da tiempo de contarla». Le pregunté que qué quería decir con eso, y me contó una historia que se sabe entre los choferes de esa zona. Hace años, una familia viajaba de noche por ese mismo tramo. Venían de San Luis rumbo a Monterrey. El papá se quedó dormido al volante. Se salieron del camino y el carro se incendió. Los rescatistas encontraron los cuerpos del matrimonio, pero la niña nunca apareció. Desde entonces,
Cada tanto, los traileros dicen verla al costado del camino, justo donde la capillita. Algunos paran y no les pasa nada. Otros siguen de largo y ella lo sigue también. Yo me quedé helado. Le pregunté que si alguien le había intentado dejar flores o rezarle ahí, pero el guardia solo negó con la cabeza. No se meta con eso, mejor pídale a Dios. Esa noche dormí en la cabina, pero con todas las luces encendidas. Al día siguiente, al revisar el camión, encontré algo que todavía me pone los pelos de punta. Una pequeña mano marcada con el polvo de la parte interior del parabrisas, justo del lado del copiloto. Desde entonces, cada que paso por ese tramo de Matehuala, bajo la velocidad, toco el claxon y digo en voz baja: ya es tarde, niña, quédate en casa. Y no sé si sirva de algo, pero desde que lo hago, ya no la he vuelto a ver. Buenas noches a todos. Mi nombre es Rodolfo Herrera, pero en la carretera me conocen como el Rojo, por los cabellos colorados que se me empiezan a ir de a poco en poco. Llevo 32 años manejando un tráiler, de norte a sur, de frontera a frontera. He visto accidentes terribles, animales cruzándose en plena madrugada, gente tirada en la carretera pidiendo ayuda, sombras que ni siquiera quiero recordar. Pero nada se compara con lo que viví una madrugada en noviembre del 2018, cuando levanté un pasajero que no debía existir. Esa noche venía de un viaje largo de Laredo a Guadalajara, llevando electrodomésticos. Era un viaje tranquilo. Desde el inicio hubo buen clima, tráfico ligero, música suave. Todo estaba perfecto, hasta que en la altura de un poblado llamado Santa Engracia, algo en el aire se puso pesado, como si el ambiente entero se envolviera de una presión rara, difícil de explicar. Los traileros sabemos que hay zonas donde se siente un silencio extraño, como si la carretera observara. Y esa era una de esas zonas. Serían como las 3:20 de la mañana, la hora en que la mente se nubla, el sueño ataca fuerte. A esa hora siempre pongo café, pero justo se me había acabado en la tarde, así que conducía con mucho sueño, mirando el camino con los ojos secos. En eso, vi un hombre parado a un lado de la carretera, alumbrado por los faros de mi tráiler. Llevaba una camisa blanca bastante sucia, un pantalón de mezclilla desgarrado, zapatos enlodados. Tenía la ropa muy pegada al cuerpo, como si hubiese llovido, y estaba empapado, como si hubiera cruzado un río. Movía la mano, pidiendo un aventón. No se debe de levantar a nadie en la madrugada, eso lo sabemos todos. Pero algo en él, algo me hizo frenar. Tal vez porque se veía perdido, tal vez era porque me recordó a mi hijo, que en ese tiempo andaba de rebelde y siempre regresaba tarde a casa. Frené y él se acercó lentamente. Cuando subió, notó que la temperatura bajó un poco dentro de la cabina. Gracias, señor, me dijo con una voz bastante suave. Gracias por no dejarme ahí. No le respondí de inmediato. Algo me incomodaba. No podía ver bien su rostro. Parecía como si la luz no lo tocara completamente. ¿A dónde vas?, le pregunté. A casa, contestó.
pero estoy perdido desde hace rato. No me dijo el lugar, no me dio una dirección exacta, solo a casa. Fue raro, pero yo seguí conduciendo. Al poco rato, noté que el pasajero miraba por la ventana, con una tristeza tan profunda que me estremeció. ¿Le pasa algo?, le pregunté por cortesía. Yo no recuerdo bien, me susurró. Solo sé que tengo frío, mucho frío, y no debí de haber caminado solo. Sentí un escalofrío. Esa manera de hablar, tan apagada, tan llena de melancolía, me hizo tensar las manos en el volante. ¿Vienes de algún accidente?, le pregunté más directamente. Sí, respondió sin dudar. Su tono fue tan extraño que me hizo tragar saliva. Seguíamos avanzando, y mientras más kilómetros dejábamos atrás, más raro se ponía todo. Él no se movía, no respiraba fuerte, no hacía ruido. Era como si no tuviera peso. A eso de las 4 de la mañana, pasamos un tramo completamente oscuro, donde la carretera no tenía luz ni señal. Al entrar, sentí un golpe de aire helado, y el tipo habló por primera vez con fuerza. Aquí fue. ¿Qué cosa?, le pregunté extrañado, y me respondió que ahí fue su final. Clavé los frenos tan fuerte que casi pierdo el control. El tráiler patinó un poco hasta detenerse, y el pasajero señaló hacia un barranco cubierto de maleza. Allá abajo estoy yo. La piel se me erizó. No entendía, no quería entender. ¿Cómo que estoy yo?, dije con una voz quebrada. Él sonrió con tristeza. Por primera vez pude ver su rostro. Tenía los ojos muy hundidos, la piel pálida y una expresión indescriptiblemente cansada. No he podido irme, dijo, no hasta que alguien me encuentre. Mi familia me ha buscado durante días, pero no hallarán nada si no los guían. Mi corazón latía como si fuera a salir del pecho, y le pregunté que si quería que llamara a las autoridades, y me dijo que sí, que los llevara para que pudieran sacarlo de ahí. Tragué saliva con dificultad. No sabía si estaba soñando, si estaba loco, o si realmente estaba hablando con algo que ya no pertenecía a este mundo. Tomé el radio de onda corta y hablé. Aquí tráiler 214. Necesito apoyo. Creo que hubo un accidente en el kilómetro 87. Requiero patrulla y rescatistas. La respuesta tardó un poco. Cuando colgué, el pasajero suspiró con alivio y dijo: Gracias, señor. Me dijo que su nombre era Alan. Yo le dije que el mío era Rodolfo. Me dijo que lo sabía. Sonrió. Te escuché cuando frenaste. Dijiste tu nombre para darte ánimo, aunque no lo hiciste en voz alta. Sentí como todo mi cuerpo temblaba. Él había escuchado mi pensar. Pregunté que cuánto tiempo llevaba ahí. Dijo que 3 días, que su familia creía que seguía caminando por el monte y que su madre no había dormido. Se le quebró la voz. Ese detalle, tan humano, tan doloroso, me partió el alma. A los pocos minutos llegaron las patrullas y una unidad de rescate.
Les expliqué rápido. Ellos bajaron y yo me quedé en la cabina. ¿Puedes quedarte conmigo hasta que...? Me preguntó. Sí, quédate tranquilo. Y pasó media hora. Oí gritos abajo. Y luego, aquí hay algo. Un cuerpo. Alan cerró los ojos. Sonrió, como si por fin pudiera descansar. Solamente me dijo que muchas gracias, que ya podía irse en paz. ¿Te vas a casa?, pregunté. No, ya que ya no estoy perdido. Y entonces, simplemente desapareció. Se desvaneció, como si fuera niebla. Me quedé helado. No podía mover las manos. No podía hablar. No podía procesar lo que había visto. Los rescatistas subieron con el cuerpo de una camilla. Lo habían encontrado, enredado entre ramas, como si hubiera caído desde muy alto. Pobre muchacho, dijo un policía. Seguro murió al instante. Yo sabía que no. Él había estado caminando, penando y esperando. Días después, la familia de Alan consiguió mi número y me agradecieron. La madre lloraba al teléfono y el padre me mandó un mensaje de gratitud. Su hermana me dijo que había soñado con él esa noche, diciéndole que ya no sufría. Desde ese día, cada que paso por ese tramo, toco el claxon 3 veces. Los traileros sabemos que eso es para saludar a quienes ya no están, pero aún viajan con nosotros. Y en ocasiones, lo juro por mi vida, siento que alguien sube al tráiler y se siente un instante, solo para acompañarme un rato. Gracias por escucharme. Buena noche. Buena noche a todos. Soy Mauricio. Soy trailero desde los 20. Con el motor aprendí a vivir. Con los kilómetros aprendí a pensar. Y con la carretera aprendí a temer. Hay caminos que no deberían existir. Ruta que nadie con 2 dedos de la frente toma. Y sin embargo, uno a veces cae en la tentación de cortar camino. Aquel viaje marcó mi vida para siempre. Era una carga de madera fina rumbo a Veracruz, saliendo desde San Luis Potosí. Me urgía llegar temprano, porque mi hija cumplía años y quería estar todo el tiempo con ella. Así que cuando un colega me dijo por radio, oye Mauri, por el monte hay un atajo, te ahorras 1 hora y media. Y yo, tontamente, acepté. Ese camino viejo había sido usado décadas atrás para mover ganado. No había alumbrado, no había señal, solo monte espeso. Pero yo iba confiado. Era casi medianoche y la luna apenas daba luz. Entré en el camino marcado con un letrero oxidado. Ruta El Arroyo. Desde el primer momento me arrepentí. Era angosto, húmedo, con lodo endurecido. Tenía huellas recientes, así que otros vehículos lo usaban. Después de avanzar unos 20 minutos, empecé a notar cosas raras. Primero, había piedras acomodadas en forma de círculos a los lados del camino, como si marcaran territorio. Después, troncos con marcas talladas, símbolos triangulares y curvas que no reconocí. Empecé a sentir algo de miedo, porque algo ya que me observaba desde el monte.
Aún así, seguí manejando, inquieto, cuando un olor podrido y penetrante llenó la cabina. Era olor a carne podrida, olor a muerte. Reduje la velocidad y del lado izquierdo vi a 3 venados muertos, abiertos desde el pecho, como si algo los hubiera ofrecido. Quise dar la vuelta y regresarme, pero el camino era tan de angosto que maniobrar un tráiler era imposible, así que tuve que seguir, y unos 20 minutos después empecé a escuchar un sonido extraño, cantos muy lejanos, guturales, repetitivos, eran como rezos, como rituales. El camino giró bruscamente y entonces lo vi. Vi un claro en el monte, iluminado por antorcha, y alrededor vi una estructura hecha con troncos, formando un triángulo. Había personas encapuchadas, al menos unas 20, todos vestidos con túnicas negras. Estaban alrededor de un círculo, en el suelo, donde había algo que no pude distinguir bien, hasta que una de las antorchas lo iluminó. Era un cerdo abierto, como un sacrificio, pero lleno de símbolos, pintados, con sangre. Tragué saliva en seco. Me dio un escalofrío que nunca había sentido. Intenté pasar con el tráiler lentamente, sin llamar la atención, pero uno de ellos giró la cabeza hacia mí y gritó. Todos voltearon. El terror se apoderó de mi cuerpo. Sentí que el alma se me caía al estómago. Uno de ellos levantó la mano. Era una señal, y todos comenzaron a caminar hacia el tráiler. Aceleré, metí segunda, tercera, cuarta. El motor rugió. Las llantas patinaron en el lodo, pero logré avanzar. Atrás se escuchaban gritos, cantos y pasos corriendo. El camino se volvió aún más estrecho y la maleza golpeaba los espejos. Ya no era un camino, era un túnel de ramas. A los pocos minutos perdí una de las luces tras golpear con una roca. El camino parecía interminable. Aceleré más, aunque sabía que en un mal bache podía volcarme, pero prefería volcarme que encontrarme con esa secta nuevamente. Entonces, sin aviso, apareció una mujer parada en medio del camino. Vestía de blanco y estaba completamente inmóvil. Frené con todo, haciendo rechinar los frenos. La mujer no se movió ni un centímetro. Cuando los faros la iluminaron, vi que tenía los ojos completamente negros. No eran pupilentes negros. Sus ojos eran completamente negros. Y detrás de ella había 4 figuras vestidas con túnicas. Mi respiración se aceleró. Quise retroceder, pero algo apareció detrás del tráiler. Los espejos se llenaron de sombras acercándose. Yo decía no, no, no. El motor tembló. La mujer levantó la mano, señalándome. Su boca se abrió. Demasiado. Como si la mandíbula se le dislocara sola. Hizo un sonido indescriptible, agudo y penetrante. Sentí que el pecho me ardía. Y entonces todo se apagó. Absolutamente todo. La luz, el motor, la radio. El tráiler quedó muerto. La mujer
empezó a caminar hacia mí. Mi corazón golpeaba como un martillo dentro del pecho. Intenté encender el motor. 1, 2, 3. Nada. Las figuras con túnica se acercaban por los costados. La mujer llegó a la defensa y apoyó las manos sobre el cofre. Su piel estaba frío como el vidrio. Lo supe, porque el parabrisas se empañó al instante. Yo lloraba del miedo, sin darme cuenta. Ella inclinó su cabeza, como si estuviese estudiándome, como decidiendo. Y entonces, desde el monte, se escuchó un aullido enorme, un gruñido profundo, un animal salvaje, algo gigantesco. La secta se detuvo, voltearon hacia el monte, y la mujer también. El aullido se repitió, más cerca, mucho más cerca, y de pronto, todos, absolutamente todos los encapuchados, corrieron hacia el monte, en dirección contraria, como si huyeran de algo peor que ellos mismos. La mujer desapareció entre la maleza, como si se disolviera entre las sombras. Me quedé solo, temblando, sin motor, sin luz. A los pocos segundos escuché algo pesado, moviéndose entre los árboles, como pasos enormes. No lo pensé, le di un encendido con el pánico acumulado. El motor rugió, aceleré, sin pensar. Solo quería salir de ese infierno. El camino terminó en una carretera vieja. Manejé casi media hora hasta llegar a un retén militar. Frené y me bajé temblando, llorando y gritando. Los soldados me calmaron como pudieron. Cuando les conté, uno de ellos palideció y me dijo: Señor, ese camino está prohibido desde hace años. Ahí desapareció mucha gente. No debió haber nadie ahí. Al menos, nadie vivo. Dormí en, dormí en su puesto esa noche. No quise mover un dedo más. Y desde entonces, no tomo atajo. Nunca más. Porque allá, en ese monte oscuro, no sé qué era más peligroso, si la secta o aquellos de lo que ellos mismos huían. Buena noche a todos. Gracias por escucharme.